Muy bien, pues muy buenas tardes. Vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga en este momento. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú estás con nosotros, porque nos acompañas. Gracias por tus bendiciones, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias porque nos permite ser parte de tu familia, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. Porque hay cosas que ni siquiera entendemos, Señor, pero que sabemos que tú has hecho por nosotros. Te pedimos para que el día de hoy tú nos des bendición en todo lo que hagamos, para que, Señor, tú permitas que tu palabra corra y sea glorificada. Y te pedimos también para que pues, el día de hoy sea de bendición, que tú puedes hablar a nuestros corazones y podamos también entregarte nuestra vida, Señor. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver el día de hoy. Vamos a ir a un pasaje que está en el libro de Juan, capítulo 1 y versículo 12. Y vamos a ver el tema del día de hoy, se llama características que debe tener un hijo de Dios. Y vamos a empezar por eso precisamente. Más que las características, un hijo de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? Vamos a ver qué dice Juan, capítulo 1 y versículo 12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es una de las características que tiene un hijo de Dios. Es una persona, como dice aquí, que le recibieron en su corazón. Eso es algo que hace la diferencia entre una persona que oye y una persona que es parte de la familia de Dios. Para entender primero qué caracteriza a un hijo de Dios, pues necesitamos saber quién es un hijo de Dios. Porque no todas las personas son hijas de Dios. Realmente todas las personas se sienten hijos de Dios, pero la realidad es que no es cierto. Solamente son aquellas que han nacido de nuevo, aquellas que le han entregado su vida a Jesús, pero de una forma honesta, no solamente de labios para afuera. Dios conoce nuestros corazones. Cuando una persona le entrega su vida a Cristo, ya no vuelve a ser la misma. Resulta que Dios hace una transformación y le da una nueva naturaleza. Ayer hablábamos precisamente de ese tema. Hay mucha gente que dice, pero nunca ha tenido una transformación, una experiencia con Cristo. Desde luego que eso, pues no ve ningún cambio. Dios es el único que hace un cambio total. Él hace la transformación y nos da una nueva naturaleza. ¿Por qué una nueva naturaleza? Porque tenemos una antigua naturaleza y cuando nacemos de nuevo, Él nos da otra naturaleza totalmente distinta. Resulta que esta nueva naturaleza tiene características que son muy diferentes y que hacen de un recién convertido una persona totalmente diferente de lo que era antes. Por eso es que cuando Cristo viene en la vida de una persona, como hablábamos ayer, Cristo fue tan grande que partió la historia en dos. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Eso tiene que ser en la vida de una persona. Un hijo de Dios tiene un antes de Cristo y un después de Cristo. Hoy hay mucha gente que se dicen cristianos. En realidad son falsos impostores. Entonces no tienen una nueva naturaleza. Y aunque parezcan hijos de Dios, no hay un cambio real. Es cierto, ¿verdad? Que la gente puede decir mil cosas. La gente no puede cambiar su forma de ser. Es por eso, ¿verdad? Que un lobo con disfraz, pues no deja de ser lobo. Sigue aullando y sigue devorando como lobo. Con disfraz y sin disfraz, pues no deja de ser un lobo. A eso se refería Jesús cuando habló con Nicodemo. Y Jesús con Nicodemo le dijo, Nicodemo, vamos a Juan, otra vez, capítulo 3 y versículo 3. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Y Nicodemo era una persona, para empezar, ya mayor. Nicodemo era una persona instruida, era una persona que conocía las Escrituras. Y fíjense cómo le dice Jesús aquí, en Juan 3:3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo está tratando de acercarse a Dios y lo que le dice Jesús, Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es la clave. No el que lo platique, el que diga que es cristiano y el que se comporte incluso como un cristiano. Una de las características, vamos a ver, de un cristiano, pues es que tiene confianza pues con Dios. Sabe quién es Dios, puede hablar y puede expresarse. Jesús mismo, cuando Él vino a la tierra, cuando Él se refería a su Padre, ¿cómo le decía? Vamos a Marcos capítulo 14 y versículo 36. Esta expresión que Jesús mencionó aquí es algo que solamente un hijo de Dios puede hacer, porque solamente es la forma en la que tú te puedes referenciar con Dios, no cualquiera.
Dice Marcos capítulo 14 y versículo 36. ¿Qué dice Marcos 14, 36? 14, 36. Ajá. No entiendo. No, sí. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no es lo que yo quiero, sino lo que tú. Decía, ¿cómo le decía a su padre? Abba Padre. Resulta que no cualquiera puede decirle Abba Padre a Dios. Ayer hablábamos precisamente de ese tema. Hay gente que se refiere a Dios, pero nunca le dicen Abba Padre. Le dicen, si Dios existiera, me diría esto y el otro, ¿verdad? Pero nunca se pueden referir como Abba Padre. El Abba Padre solamente sale de una persona que ha tenido el corazón regenerado. Una persona transformada. Vamos también a Gálatas, capítulo 4 y versículo 6. No significa... Por eso, si nosotros queremos saber si una persona es hija de Dios y no es hija de Dios, pues es bien fácil. Por sus expresiones, como le decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se refiere? Yo no puedo hablar del presidente de Estados Unidos porque la verdad no lo conozco, ¿verdad? No sé ni qué piensa, ni cómo dice, pero cuando yo te puedo hablar de mi papá, porque yo sé qué piensa, cómo es, cómo se comporta. Lo mismo pasaba con Jesús y lo mismo pasa con todos los que han tenido esa transformación. Vamos a Gálatas capítulo 4 y versículo 6. y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Solamente dice, por cuanto sois hijos. ¿Qué significa que sois hijos? Dice que el que es hijo puede clamar Abba Padre, lo mismo que hizo Jesús. Por eso no toda la gente clama Abba Padre. Tú no puedes llamarle papá a cualquier señor que pasa por la calle. Solamente a uno, el que es de tu familia. Lo mismo pasa cuando una persona le entrega honestamente su vida a Cristo. Ya no puedes ver a Dios como un extraño, ni como un ajeno a Él. Tampoco ves a la Biblia como un libro de historietas, como un libro que está en un viejo librero. Ahora puedes verlo de forma totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tiene algo que se llama nueva naturaleza. Ahora esa nueva naturaleza le permite ver y apreciar lo que verdaderamente tiene. Ese es un hijo de Dios. Es como cuando una persona va a hacerse el examen de la vista. Hay mucha gente pues que tiene problemas de la vista y no alcanzan a ver. Y le mandan a hacer unos poderosos lentes. Y cuando se los dan, todo cobra sentido. Ahora sí veo, ahora ya veo las cosas, ahora veo las figuras, las formas, los colores. Qué maravilloso es que podamos ver. Pero si no tienes los lentes, no vas a ver nada. Lo mismo pasa con una persona que no tiene esa nueva naturaleza. Por eso esa nueva naturaleza te hace ser parte de la familia de Dios. Porque ahora eres hijo de Dios. Vamos a Romanos capítulos 8 y versículo 17. No es para cualquiera. Por eso cualquiera se llama hijo de Dios, pero no cualquiera tiene las características de un hijo de Dios. Romanos capítulo 8 y versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué hermoso es que tú puedas ser un heredero de Dios. No cualquiera es un heredero de Dios. Coheredero, dice, con Cristo. Cuando una persona nace de nuevo, es parte de esa familia y ahora es heredero. Como veíamos la vez pasada, en la parte de un testamento. Yo puedo agarrar el testamento del Señor de aquí enfrente, pero no va a haber nada para mí porque yo no pertenezco a esa familia. Lo mismo pasa con la Biblia. Hay mucha gente que la lee, pero no les deja nada a ellos, porque no son parte de la familia de Dios. Vamos a ver que en primer lugar, ¿verdad? La primera característica que debe tener un hijo de Dios es que un hijo de Dios es un embajador de Cristo. Vamos a entender primero la primera posición. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 20. Vamos a ver qué se refiere. ¿Qué es eso de ser un embajador? ¿Ustedes saben qué es un embajador? ¿Conocen a un embajador? Vamos a ver, segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 20. Vamos empezando por ahí. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cuando una persona recibe a Cristo, ya no es una persona común y corriente. Ya no es una persona cualquiera del mundo.
Dios lo pone en una posición altísima. ¿Saben qué es un embajador? ¿Qué es una persona que es un embajador? ¿Cuáles son las características? Es un representante de su país en otro lugar. Es correcto, pero no es un representante cualquiera. Resulta que es la persona con el mayor rango diplomático que representa a su país. Podía en un país mandar al pordiosero, pues vete para allá. Pues no mandan a cualquiera, mandan al que tiene el mayor rango diplomático. Eso es lo que para Dios representa ser un embajador. Por eso ya no somos igual, ya no somos parte del mundo. Cuando una persona tiene esta nueva naturaleza, Dios lo saca de donde está, de la miseria donde vive, y lo hace un embajador. Ya no somos cualquier persona. Un embajador es un representante de un país ubicado en otro lugar distinto. Aunque todavía estamos en esta tierra, ya no pertenecemos a este mundo. Cuando nacemos de nuevo, cambian muchas cosas, y entre ellas, lo primero que Dios nos cambia es la ciudadanía. Ya no eres de este mundo. Vamos a Filipenses capítulo 3 y versículo 20. Qué hermoso que Dios nos cambie hasta eso. ¿Qué pasa cuando una persona tiene la ciudadanía? Obtiene todos los beneficios y los derechos también de ese lugar. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está ahora en los cielos. Significa que hay una diferencia abismal. Una persona que es un hijo de Dios ya no es una persona de este mundo. Por eso nosotros dice nuestra ciudadanía está en los cielos. Ese es un embajador. Somos embajadores porque somos ahora representantes de Dios en el mundo. Y como representantes debemos cumplir nuestra función. No puede ir como pordiosero. Debemos representar al cielo en este mundo. Y eso es lo que somos ahora. Es decir, que la gente pueda ver las cualidades de Cristo en nuestra vida. Vamos a Efesios 4:13. Vamos a ver qué nivel es el que Dios quiere que tengamos. No cualquiera. La gente no entiende muchas veces qué posición Dios nos ha dado. Y no es para actuar con soberbia. Es para actuar a la altura que Dios nos ha dado. Efesios capítulo 4 y versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí dice algo bien interesante. Dice, hasta que todos lleguemos. Dios no quiere que ninguno se quede, que ninguno de sus hijos esté ahí en el mundo mendigando. Dios quiere que todos sus hijos, dice, lleguen a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No cualquiera. Por eso nosotros somos embajadores en todo el mundo. Debemos cumplir con nuestro deber, ya que esto es lo que Dios espera de sus hijos. Que estemos vigilantes, que seamos avisadores de los demás. Porque además, sabe que una persona sin Cristo corre el grave peligro de irse al infierno. Cosa que una persona entiende, un hijo de Dios. Ahora, en segundo lugar, ¿qué es un hijo de Dios? Un hijo de Dios es un atalaya. Vamos a ver qué significa eso de atalaya. Vamos a Ezequiel capítulo 2 y versículo 7. Una atalaya, ¿saben lo que es una atalaya? Es una torre alta, construida para observar un área totalmente extensa, ya sea en el mar o en la tierra. Dice que Dios nos puso como atalayas. Muchas veces estos atalayas, ¿verdad? La función de la atalaya, ¿cuál era? La función de la atalaya, nosotros como cristianos, como atalayas, no es vender revistas. Dios nos puso con un objetivo y es anunciar a los perdidos el mensaje de la salvación. Ese es nuestro deber como atalaya. Nosotros no convencemos a nadie, como le decíamos ayer a una persona. Nosotros no convencemos y no transformamos a absolutamente a nadie. Nuestra misión es anunciar el evangelio. Y eso es lo que Dios nos puso. No hay justificación para un hijo de Dios en no anunciar el evangelio, cualquiera, ¿eh? No es nada más el cuestión para los pastores, ni para los que tienen los líderes. Es para todos aquellos que han nacido de nuevo. Aunque cuando la gente no quiera saber nada, absolutamente nada de Dios. Ayer veíamos eso, ¿verdad? Hay gente que quiere aceptar a Dios y hay gente que no quiere. Nosotros, Dios no te dijo, pero nada más te vas a juntar con los que quieran. Nada más les avisa a los que quieran. No. Vamos a ver Ezequiel 2 y versículo 7. Qué interesante es cómo Dios nos manda. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Hay gente que no quiere
no le interesa oír la palabra de Dios y te van a rechazar. Ese es parte del proceso de anunciar el evangelio. Los atalayas frecuentemente se encontraban y le decían, oye, estoy viendo que vienen un ejército a atacarte. No, no es cierto, estás loco. Oye, pero vienen para acá, cuidado. No, no es cierto. Y después, pues obviamente había un problema, ¿verdad? Aquí, como dice Ezequiel, ¿verdad? Dios nos manda, dice, escuchen o dejen de escuchar. Nosotros tenemos que avisarles. Nuestra responsabilidad es avisarles. No cambiarlos, no traerlos a jalones y empujones, ¿verdad? No agarrarlos a bibliazos, no. Es avisarles. Quieran o no quieran, eso ya es problema de cada quien. Vamos a 2 de Timoteo también. 2 de Timoteo 2, versículos 1 y 2. Vamos a ver qué interesante es que nosotros como atalayas, ¿verdad? Tenemos que encargar esto también a mucha gente. 2 de Timoteo 2, versículos 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así es como Dios quiere que nosotros, dice, no solamente nosotros somos atalayas, somos encargados de hacer más atalayas. ¿Para qué? Para que la gente pueda seguir. Y aquí, como dice, la segunda, tercera generación, lo que oíste de mí, encarga a hombres fieles. Está hablando de Pablo, Timoteo, está encargando a otros. Y luego dice, para que ellos a su vez sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Solamente los cristianos conocen el peligro en el que se encuentran sus semejantes. La gente no. Ayer hablábamos de eso, ¿verdad? Es criminal, por ejemplo, si yo veo que una persona, un ciego, se va acercando a un acantilado y yo lo dejo que se vaya, ¿verdad? Al contrario, en lugar de avisarle, mejor le pongo unos cómodos Walkman y le subo el volumen y le digo, pues síguele caminando, ¿verdad? Eso sería criminal. Eso es lo que pasa con un cristiano que sabe el peligro y no les avisa nada. Pues síguele, pues te vas a ir al infierno, ¿verdad? Por eso Dios nos puso como avisadores. Si Él se quiere seguir, ¿verdad? Y no me interesa y no quiero creerte, está bien. Dice en Ezequiel que el impío morirá por su pecado, pero tú salvaste tu vida. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tú no sabes cuándo una persona va a ser llamada a la presencia de Dios. Y por eso no podemos desaprovechar cada oportunidad que Dios nos da para hablar con la gente. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 17. Mucha gente, muchos cristianos se desvirtúan y no saben cuál es su objetivo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y muchas veces piensan, ¿verdad?, que por hacer tal o cual cosa, pues están haciendo las cosas para Dios, cuando eso es totalmente incorrecto. 1 Corintios 1, 17. 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 17. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cristo no nos envió a bautizar, no nos envió a darle bibliazos a la gente, no nos envió a obligarlos y a traerlos arrastrando, nos envió a predicar el Evangelio. Es lo que tenemos que hacer. Y como dice aquí, no con sabiduría de palabras, no es lo que yo creo, no es lo que crea fulano, es lo que dice Dios. Y su estándar es el de la Biblia. Ahora, la persona que está a tu lado o que se encuentra enfrente de ti puede ser salvada del tremendo juicio que está sobre su cabeza. Qué terrible, ¿verdad? Hasta que nosotros entendemos esto, entendemos qué tenemos que hacer. Hay una persona, ¿verdad? Hay un cristiano, es una anécdota, ¿verdad? De una persona que iba a hablar de Cristo. Resulta que él trabajaba en un edificio y había una recepcionista. Y entonces, en alguna ocasión, se subió a ese edificio, no me acuerdo en qué piso trabajaba, y entonces dijo, hoy le voy a hablar a la recepcionista. Porque él sentía el cargo de hablar con la recepcionista. Y entonces dijo, ok, pues total, que en el momento en el que él va y se para la recepción, empieza a sonar el teléfono, ¿verdad? Y no dejaba de sonar y no dejaba de sonar. Dijo, bueno, pues ahorita deja de sonar. Y pues sonaba y sonaba y sonaba y sonaba. Está bien, o sea, no puedo ahorita, ¿verdad? Pues ya será mañana, dijo. Y se va. Y entonces, al día siguiente, como a todos los días, llega y empieza a caminar hacia su trabajo. Y entonces ve que una persona se avienta del edificio y cae a 3 metros de él. Y se muere. Resulta que era esta muchacha que se aventó
de ese piso y murió enfrente de él. Y él dijo, pues mañana. Realmente qué terrible es, ¿verdad? Es lo que nosotros no debemos permitir que nos pase. Ya si nosotros le hablamos y él no quiso, como dice Ezequiel, ya libraste tu vida. Nosotros, nuestro deber es hablar. Malo es cuando no hayamos hablado a la gente. A menudo nos ocurre, ¿verdad?, que por circunstancias de la vida preferimos dejar nuestro puesto de embajadores y quedar bien con el mundo, para que no se enojen, ¿verdad?, descuidando nuestra responsabilidad. Por eso dice en 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El no améis es un mandamiento, no una recomendación. Además, es un mandamiento con urgencia. No, pues hay cuando quieras. Pues hay programas el no amar a Dios, ¿verdad? No amar al mundo. Ese mandamiento es un mandamiento con urgencia. Es como cuando te dicen, no toques la estufa. Porque en ese momento hay un problema. Ese no toques es no toques de inmediato. No, pues ahí no toques mañana o si quieres tómatelo para dentro de 3 días. No es un mandamiento para reflexionar, ni tampoco para meditar, ni para consultarlo con la almohada. Es una orden para obedecerse de inmediato, incluso cuando no comprendas bien el porqué. Muchas veces no entendemos por qué Dios nos dice tal o cual cosa. Sin embargo, tenemos que obedecer. Cuando tú abandonas tu puesto de atalaya, te alejas de Cristo, quien realmente es el único con el que vale la pena quedar bien. Debemos recordar que Jesús mismo fue nuestro avisador. Él fue nuestro Salvador que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, ningún cristiano agradecido puede permanecer indiferente ante este hecho, solo para quedar bien con el mundo. Quedas bien con el mundo, pero quedas mal con Cristo. Vamos a ver en tercer lugar que los hijos de Dios son un pueblo especial. Nosotros no entendemos muchas veces por qué sucede tal o cual cosa. Sin embargo, cuando Dios transforma, cuando Dios hace las cosas, vemos que Dios hace cosas maravillosas e increíbles que nosotros no pensamos que fueran a suceder. Vamos a ver unos pasajes, vamos a Deuteronomio capítulo 9. Vamos a empezar por el versículo 3. Y muchas veces los cristianos, cuando ven la mano poderosísima de Dios, dicen, no, hombre, pues es que yo ahora sí me las puedo de todas, ¿verdad? Nos sentimos increíbles, maravillosos y muy importantes. Y se nos olvida que Dios es el que actúa y pelea por nosotros. Y eso hace toda la diferencia. No somos nosotros. Deuteronomio capítulo 9 y versículo 3. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Y dice aquí, entiende. Hay muchos cristianos que no entienden. Dice, es Jehová quien pasa delante de ti como fuego consumidor. Dice, Él los va a destruir y los va a humillar delante de ti. Y dice, y tú los destruirás. Pero no es que seamos nosotros, ¿verdad? Vamos ahora sí al versículo 5, ahí mismo de Deuteronomio 9. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. No es por tu justicia. Eso nos dice que no debemos nosotros creernos nada más. Es Dios el que hace las cosas, y cuando se nos olvida, en ese momento vienen las consecuencias, porque ya nos sentimos maravillosos, autosuficientes, y empiezan los problemas. Por eso dice el versículo 6, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Que no se nos olvide quiénes somos. Para entender, ¿verdad?, que Dios hace las cosas por nosotros y no nosotros. Ahora, Dios nos escogió para ser parte de su familia y ser un pueblo especial. Vamos a Éxodo, capítulo 19 y versículo 5. Qué hermoso que Dios pueda referirse así de sus hijos. Hay muchas personas, ¿verdad?, muchos padres que pues se refieren a sus hijos, a su familia, pues de una forma muy despectiva, ¿verdad?, hasta déspota. ¿Pero qué dice? ¿Cómo se refiere Dios en Éxodo 19:5? Ahora pues, si diereis oído a mi voz,
y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mi especial tesoro. Qué hermoso que Dios pueda referirse a nosotros como mi especial tesoro, a pesar de cómo seamos. Vamos a Malaquías 3:17 también. Qué hermoso que Dios tenga ese concepto de nosotros. Y Dios podría decirnos, eres un inmundo pecador, ni te me acerques, ¿verdad? Qué hermoso que dice, ¿verdad? Que una persona obediente, ¿cómo se refiere, verdad? Malaquías capítulo 3, versículo 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y serán para mí especial tesoro. Dios nos sacó de la inmundicia y nos hizo sus hijos para que seamos santos. Y como dice aquí, para que anunciemos el evangelio. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Para eso nos sacó Dios de la inmundicia. Para eso nos dio una posición altísima. No para que estemos ahora perdiendo el tiempo. Si Dios nos entregó esa autoridad, es con una misión. 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo especial, nación santa, real sacerdocio, dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes. De nuevo vuelve a darnos la encomienda. ¿Para qué nosotros nos salvó? Para que anunciemos las virtudes a aquellos que están perdidos en las tinieblas. Porque hay muchísima gente, ¿verdad? Por eso le decía Jesús, dice, mirad, los campos están blancos para la siega. Dice, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Dios quiere que seamos de esos obreros de valor. Dios nos salvó para anunciar, es decir, para predicar su palabra, para ser discípulos y para enseñarles todo lo que nos ha mandado. Como dice en Mateo 28, vamos a Mateo 28, 19 y 20. Porque Dios precisamente para eso nos preparó, nos capacitó y todas las cosas que nos encomendó que hiciéramos. No para perder el tiempo, no para ver cómo los impíos e inconversos pues están caminando en sus vidas sin ton ni son, ¿verdad? Aparentemente felices. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús mismo les decía, id, no se queden aquí. No podemos estarnos ahí pasivos, ¿verdad? Dice, tenemos que movernos, tenemos que hacer discípulos, bautizándolos en el nombre, y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No lo que nosotros queramos. Realmente tenemos que estar haciendo nuestro trabajo. El responsable de que no se caiga un avión, pues es el piloto. El responsable de que no naufrague un barco, pues es el capitán. Y el responsable de avisar, no de convertir a la gente, de avisarle a los perdidos, es el cristiano. Dios quiere que nosotros vayamos y le avisemos. El cristiano tiene el cargo de velar para que mucha gente no se pierda. El cristiano nunca debe abandonar su puesto como hijo de Dios, el puesto altísimo que Dios nos ha dado. Dice Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Dios quiere que nosotros seamos sabios. Para eso debemos ganar las almas. Ahora, después vamos a entrar en este tema. ¿Qué es ganar las almas? No es nada más hablar la palabra sin ton ni son. Tiene una estructura, tiene una forma. Hay que saber actuar y, como dice aquí, con sabiduría. Incluso la persona que habla de la Biblia sin prudencia es como hablar insensatamente, ¿verdad? Dice Proverbios 14:23, ¿verdad? En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen, aunque estemos hablando de la Biblia. Por eso es importante saber cómo hacer las cosas. Toda labor que nosotros hacemos para Dios va a tener una recompensa en el cielo. Dios nos ha puesto como una luz en medio de las tinieblas. Es como si vemos un cuarto oscuro, ¿verdad? Y ponemos una lámpara. Nosotros debemos servir para salvación, para que la gente que no conoce a Cristo se acerque.
Hay mucha gente que sirve de todo lo contrario, ¿verdad? Sirve de tropiezo. Si tú en un cuarto oscuro le pones un tabique, pues en lugar de que él vea, se va a tropezar más. Hay gente que así funciona, ¿verdad? Vamos al libro de Hechos, capítulo 13 y versículo 47. ¿Para qué nos puso Dios aquí en el mundo? Además de ser atalayas, ¿verdad? Para avisarles a la gente. Por eso nosotros tenemos que entender qué es un cristiano, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hechos, capítulo 13, versículo 47. Y así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta los últimos de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Dice que te he puesto para luz de los gentiles. Eso tenemos que ser. Ahora, ¿tú eres luz en donde estás? Para salvación hasta lo último de la tierra. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vamos a Marcos capítulo 13 y versículo 11. Mucha gente dice, bueno, pues es que yo no sé ni cómo hablarles, ¿verdad? Ni qué tengo que decirles. Dios en ese momento es el que se encarga de hacer las cosas. Lo único que Dios quiere es una persona que quiera ir, que quiera estar presente, ¿verdad? Para ser usado por Dios. Marcos capítulo 13 y versículo 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Marcos 13, 11. Sí. No. No, 3, 11. 13. 13, 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, No os preocupéis. no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que ir. Lo que Dios quiere es que vayamos. Dios va a hacer todo el trabajo. ¿Cómo le vamos a hablar a la gente? ¿Qué le vamos a decir? Dice, en ese momento ni te preocupes. El Espíritu Santo, que ahora ya mora en ti, te va a decir qué tienes que decir. No te preocupes, ¿verdad? No necesitas llevar una cátedra, ni un doctorado, ni una maestría. Un cristiano no puede dejar de hablar y de decir lo que ha visto y experimentado como hijo de Dios. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4, versículos 19 y 20. Esto pasa con una persona que ya experimentó el poder de Dios, no con cualquiera. Por eso hablamos de un hijo de Dios, ¿verdad? La gente por eso no entiende. Ayer que hablamos con una persona, pues no entiende claro el cómo Dios hace las cosas, pues porque no lo ha experimentado. Por eso, como dice la Biblia, para él es locura, ¿verdad? Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir. Una persona que lo vivió, dice, ¿cómo te voy a decir? ¿Cómo voy a decirte una mentira? De yo, que yo lo experimenté, ¿verdad? Las autoridades y los religiosos de aquella época les prohibieron a los apóstoles hablar de Cristo. Dijeron, tienen estrictamente prohibido, ¿verdad? ¿Y ellos qué dijeron? Ahí mismo, ¿verdad? En el capítulo 5, versículo 29. Como decían aquí, ¿verdad? Pedro y Juan. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque la gente diga lo que diga, Dios dice otra cosa. Su ley y su estándar es otra cosa, ¿verdad? En alguna ocasión los mismos fariseos le dijeron a Jesús, dice, reprende a tus discípulos para que ya no hablen, ¿verdad? ¿Y Jesús qué les dijo? Lucas 19:40. Qué hermoso es que Dios, ¿verdad? Siempre cumple con su propósito. Incluso dice, si estos callaran, las piedras clamarían. Lucas 19:40. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Qué hermoso es que Dios siempre cumple su propósito. A pesar de nosotros, ¿verdad? Vamos a Isaías 55:11. Cómo me gusta a mí ese versículo, precisamente a partir de ayer, ¿verdad? Digo, y no nada más de ayer, ¿verdad? Pero ayer me fue muy claro cómo Dios hace su trabajo. ¿Cómo lo hace? No lo entendemos. Es algo que no podemos entender y no podemos saber cómo hace Dios un trabajo maravilloso. Isaías capítulo 55 y versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así será mi palabra. Nosotros tenemos que anunciar ¿qué? Su palabra. Su palabra dice, no volverá vacía. Eso es lo que tenemos que hacer.
No lo que nosotros creamos ni lo que digamos, sino la palabra de Dios y será prosperada en aquello para que le envió. ¿Para qué le envió Dios? Para salvación. Qué hermoso. Hay que predicar la palabra de Dios. El avisarles a las demás personas el plan de salvación, el plan de Dios para la salvación para la humanidad es responsabilidad de cada cristiano. Ese es nuestro trabajo más importante en este mundo. Y también el mejor pagado, mejor remunerado. No aquí, ¿verdad? En el cielo. Algún día vamos a tener una hermosa recompensa por haber trabajado para Dios. Vamos a ver en cuarto lugar, el Hijo de Dios no se avergüenza de Jesucristo. Vamos a Marcos capítulo 8, versículo 38. Hay mucha gente, muchos cristianos que no anuncian el evangelio, pues por temor, por vergüenza. ¿Qué va a decir de mí la gente? ¿Se van a enojar? Pues que se enojen. Marcos 8, 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulta y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El que se avergonzare de mí, dice, él también se avergonzará cuando venga en la gloria de su Padre. ¿Cuántas veces has dejado de predicar el evangelio por pena? Por orgullo, por egoísmo, ¿verdad? Dios dice que él también se avergonzará de los que lo rechazaron. Cuando una persona no se atreve a confesar el nombre de Jesús, puede que ni siquiera sea cristiano. ¿Cómo vas a confesar a alguien que ni conoces, verdad? Decía Pablo, ¿verdad? En Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, para toda la gente. Me gustó, el otro día estaba viendo, ¿verdad? Un video precisamente de gente que se va a predicar y lo que dice, pues yo voy a predicar, pues en donde hablan mi mismo idioma, ¿verdad? Y estaban predicando y de Estados Unidos, pues se van a Inglaterra. Dice, oye, ¿y qué pasa si me voy a Europa, ¿verdad? Dice, y pues voy a hablar con gente, pues voy a España y me voy a Francia y me voy a Suecia y me voy a diferentes lugares, ¿verdad? Y pues hacen un plan para predicar en 13 países diferentes. 13 lugares en 13 días. Digo, fue un maratón, ¿verdad? Lo que hicieron. Pero dijeron, y vamos a ver precisamente eso, ¿verdad? Como dice, el judío y el griego, dos naciones totalmente distintas, dos lenguas totalmente distintas, pero la conciencia y el Dios es el mismo. Dice, y qué maravilloso es qué grata sorpresa que la gente tenía la misma reacción, porque la conciencia sigue siendo la misma. ¿Cuántas veces te has quedado callado por miedo de ser insultado? O a lo mejor te da vergüenza hablar de Cristo. Pablo dice, ¿verdad? Que él tenía que actuar con valentía, con firmeza y con carácter. Así es como debe de ser un soldado y un embajador. Vamos a primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 12. Resulta que no hay ningún pretexto para no predicar. Ni siquiera el ser un joven e inexperto puede ser un pretexto que valga delante de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo pues era un jovencito y entonces Pablo lo está poniendo para que sea ya un líder de esa iglesia. Y entonces él se sentía incapaz, impreparado. Y resulta que no nada más él, ¿verdad? Ahorita vamos a ver el ejemplo de alguien más, ¿verdad? Y por eso dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? Porque realmente Dios es el que va con nosotros. Y a Dios no le importa la gente preparada o no preparada. El que hace el trabajo es Él, no nosotros. En quinto lugar vamos a ver que el Hijo de Dios, ¿verdad? A veces padece desprecios. Eso es algo frecuente para los que están anunciando el Evangelio, ¿verdad? ¿Tú te sientes humillado y despreciado por tus amigos? ¿Los familiares cuando intentas hablarles de Jesús? Vamos a Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Esto es algo que experimentan todos aquellos, Mateo 5, 11 y 12. Es algo que experimentan todos aquellos que tienen y que se dedican a predicar el Evangelio. Vamos a Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, les decía Jesús, porque vuestro galardón es grande en los cielos.
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y no solamente a los profetas, a Cristo mismo, ¿qué le dijeron, verdad? Jesús sufrió humillaciones, desprecios, aflicciones y hasta la muerte. Ahí lo crucificaron por lo que decía, no por lo que hizo. A un asesino lo matan por todo lo que hizo, y ni siquiera lo matan, ¿verdad? Lo juzgan. A Jesús lo mataron por lo que él les dijo, porque era hijo de Dios. Nada más. ¿Eso es algo digno de muerte? Él sufrió hasta la muerte para que nosotros no fuéramos a sufrir al lago que arde de fuego y azufre. Él tomó nuestro lugar para que fuéramos salvados y rescatados. Vamos a Isaías 53, versículos 3 y 4. Eso es lo que pasó con Jesús. Qué hermoso que Jesús entregó su vida para pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Isaías 53, versículos 3 y 4. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice aquí, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Todos nuestros dolores, dice, cayeron sobre él. Qué hermoso que él pudo entregar su vida por cada uno de nosotros. Y eso nos lleva al punto número 6. El Hijo de Dios no es un cobarde. Como dice 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el cristiano. Ese debe ser el Hijo de Dios. ¿Cómo nos vamos a avergonzar de Dios? A veces no somos capaces ni de compartir un folleto con la gente que está sentenciada a muerte eterna. Recuerda que el cristiano no se caracteriza por la cobardía, sino más bien por su valentía. Nosotros estamos del lado ganador, no del perdedor. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4 y versículo 4. Que no se nos olvide de qué lado estamos. Muchas personas, muchos cristianos se sienten menos con personas, pues, muy importantes, de un poder, una jerarquía, una autoridad X. Sin embargo, ¿verdad? Se nos olvida quién está con nosotros. 1 de Juan 4 y versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, pues por eso lo que nos debe de llenar de valor, ¿verdad? Para llevar el evangelio. En séptimo lugar, a un hijo de Dios le es asignada la responsabilidad de predicar. No es para cualquiera, solamente es para sus hijos. Vamos a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16. 1 Corintios 9, 16. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el evangelio. Dice aquí Pablo, ¿verdad? Dice, me es impuesta necesidad. Dice, ay de mí si no anunciar el evangelio. Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, te es impuesta. Y no es una carga, es más bien asignada una gran responsabilidad de predicar de Cristo. Como decía Pablo, ay de mí si no voy a predicar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo nada más. Ese ay de mí, ¿verdad? Es que si no estamos trabajando en la encomienda que Dios nos dejó, entonces no vamos a poder experimentar todo el poder de Dios. Hay gente que dice, no, pues yo no predico, ya me la voy llevando, ¿verdad? Una vida mediocre, ¿verdad? No podemos experimentar la felicidad plena que Dios quiere darnos. Como decía en Marcos, ¿verdad? Vamos a Marcos 16, 15 y 16. La gran encomienda que Dios nos ha dado, eso es en donde tenemos que estar ocupados, nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestro tiempo. Tiene que estar enfocado a esto, ¿verdad? Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ya no tenemos nosotros fronteras. Eso era en la época de Cristo. Imagínense ahora con tanta tecnología, podemos llegar a donde sea. Ahora ya, ¿verdad? Con los medios, las redes sociales, con todo lo que hay, pues hay que aprovechar para predicar, como dice aquí, en todo el mundo, predicar el evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo.
y el que no creyere será condenado. Así de fácil. A nosotros nos manda a predicar, no convencer. El convencerse o el aceptar esta encomienda, pues es realmente que ya es responsabilidad de cada quien. Vamos a ver el número 8. El Hijo de Dios tiene la capacidad y autoridad de predicar. Ahora sí, vamos a ver lo que dice en Éxodo 4:12. Vamos a Éxodo 4:12 y ahorita pasamos al otro ejemplo que yo les decía. Como cristiano, tenemos toda la capacidad que Dios mismo nos ha dado. Podemos hacerlo porque Él está conmigo. Ahora pondrá las palabras adecuadas en el momento oportuno. Ahora sí, Éxodo 4:12. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Esto que le está diciendo aquí Dios, se lo estaba diciendo a Moisés cuando lo está llamando para ir a liberar al pueblo de Israel. En ese momento, ¿verdad? Moisés se estaba quejando, ¿verdad? No, Señor, es que yo no puedo, ¿verdad? Manda por el que debas enviar. Dijo, yo voy a estar contigo y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y Moisés, pretexto y pretexto y pretexto. Total, que Dios dijo, vas a tener que ir. Te guste o no, vas a tener que hacer lo que tengas que hacer, ¿verdad? Vamos a Jeremías, capítulo 1, 17 al 19. Vamos a ver, lo mismo le pasó a Jeremías, igualito, ¿verdad? Igual que a todos. Cuando Dios nos llama, oye, Señor, pero es que no puedo, pero es que no sé, pero es que ¿cómo le voy a hacer? 1,100,000 pretextos son lo que ponemos. Sin embargo, ¿verdad? Dios es el que nos va a capacitar. Si Él nos está llamando, es porque Dios nos va a llamar. Nos va a capacitar, ¿verdad? Vamos a Jeremías, capítulo 1, versículos 17 al 19. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales. No, yo creo que es el 7. 17 al 19. 1, 17 al 19. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes y sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Para librarte. Ahorita pasamos al 6 y 7, efectivamente, ¿verdad? Pero lo primero que Dios nos dice es eso, que Él va a estar con nosotros, dice, para librarte. Qué hermoso es que Dios esté con nosotros. Por eso cuando la gente nos ve y la autoridad que tenemos, ¿verdad? Quisieran, como lo hicieron con Jesús, ¿verdad? Lo querían matar y se ardían de rabia, ¿verdad? Para matarlo. Dice, sin embargo, si vamos delante o vamos con Dios, Él nos va a librar. Ayer precisamente que estábamos hablando de eso, ¿verdad? Estábamos hablando y precisamente en el Salmo 37, versículo 39, hablaba de eso. Que Jesús va a ir con nosotros para librarnos. Y si tú necesitas predicar y van a hacer y se van a brincar y van a decir lo que quieran, sin embargo Dios nos va a librar. Jeremías no quería predicar porque él se sentía que era un jovencito inexperto, ¿verdad? Y ahora sí, como dice el versículo 6 y 7. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe dirás tú, y dirás todo lo que te mande. Así pasa muchas veces, ¿verdad? Que siempre creemos nosotros, es que no estoy preparado, ese soy un niño, ¿verdad? Él decía, pues no tengo la capacidad, no tengo la madurez, no tengo la fuerza. Ese es el niño, ¿verdad? Y ese niño es lo que nosotros muchas veces también ponemos de pretexto. Dice, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe, dice, tú irás y les vas a decir todo lo que yo te mande. Por muy peligrosa, por muy problemática, por muy difícil que sea la circunstancia, ¿verdad? Dios es el que nos va a respaldar. Y si es eso y Dios nos está mandando, tenemos que ir. Así de fácil, ¿verdad? Como dice en Josué 1:9, ¿verdad? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Qué hermoso, ¿verdad? Que nos podamos tomar de Dios. También le dijo, ¿verdad, Josué? Esfuérzate y sé valiente. Nunca le dijo, ay, pues pobrecito, ¿verdad? Ponte a llorar y pues échate a correr a ver cómo le hacemos, ¿verdad? Realmente qué grandes victorias les dio Dios a Josué, y no solamente a él, ¿verdad? Sino todo lo que ha hecho Dios en nuestra propia vida. El número 9, el Hijo de Dios debe ser un ganador de almas. No solamente predicar, debe ser un ganador de almas. Vamos a Mateo capítulo 10, versículos 16 y 20. En Mateo 10,
versículos 16 y 20. Cómo Dios nos envía y sabe a dónde nos envía. No es fácil el camino que tenemos por delante. La predicación, ¿verdad? Siempre es difícil para un cristiano. Mateo 10, 16 primero. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Era nada más el 16, pero bueno. Dice, yo aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Oye, ¿qué hace una oveja en medio de un lobo? Pues se la van a acabar. Nada más que esa oveja no va solita. Es como cuando van, ¿verdad? Cuando se ven esas cacerías, ¿verdad? Donde van los búfalos y los leones empiezan a corretear al pequeñín. Y pues el pequeño es vulnerable. Pero cuando sale el papá, un monstrón de ese tamaño, ¿verdad? 2 toneladas, pues todos echan a correr, ¿verdad? Así debemos ir nosotros. Y sed prudentes como serpientes, ¿verdad? Y sencillos como palomas. Ahora el versículo 20, ahí mismo de Mateo 10. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Es correcto, no somos nosotros, sino el Espíritu de vuestro Padre. Si va nuestro Padre atrás, pues ese búfalo que va gigante, ¿verdad? ¿Quién se nos va a poner enfrente? Pues nadie. Cuando predicamos y enseñamos la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar 2 tipos de personas. Lobos disfrazados de ovejas que se van a oponer y van a tratar de atacar y de destruir. Siempre va a haber lobos. Y los vamos a identificar bien fácil, ¿verdad? Estos lobos son los 3 tipos de la tierra de la parábola del sembrador en Lucas 8, ¿verdad? Junto al camino, en pedregales y en espinos. Esa es la gente que no quiere saber, ¿verdad? Que en donde no va a fructificar esa semilla. Pero ¿qué crees? También no solamente hay gente que son lobos, sino también gente que se va a arrepentir. Personas honestas que realmente quieren cambiar y anhelan que su vida sea transformada. Hay gente que está buscando salir de donde están. Esos son la buena tierra, la tierra que produce a 30, a 60 y a 100 por 1. Vamos al mismo en Mateo 10, los versículos 12 al 14. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Dios nos manda y dice, cuando estés predicando, pues va a haber gente que te reciba y gente que no te reciba. Si no te reciben, dice, sal de esa ciudad y vete a otra. Tú sigue predicando. Dice, y sacude el polvo de tus pies, ¿verdad? Ese sacudir el polvo de los pies se refiere, ¿verdad? A que nosotros no tenemos que andar peleando con la gente. No, y andarnos maldiciendo, ¿verdad? Como los discípulos. Pues que les caigan 2 rayos, ¿verdad? Para que los desaparezcan. No, ese es trabajo de Dios. Nuestro trabajo, si esa gente no te quiere oír, va a haber otra gente que sí quiera. Tenemos nosotros que seguir predicando. Jesús dijo, ¿verdad? Que cuando entres a una casa debes de saludarla, ¿verdad? Y debes de predicar la palabra de Dios. La paz que tú llevas se va a transmitir a esa casa. Si esa casa no te recibe, pues entonces esa paz se va contigo y se va a otro lado, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que ser prudentes y sencillos, ¿verdad? Esa prudencia precisamente es el no nada más estar insiste y insiste y insiste como veíamos ayer, ¿verdad? No solamente es estar atacando. Hay que saber hacer las cosas de forma prudente. El Espíritu Santo es el que debe hablar en nuestro lugar, no nosotros. No el que nosotros nos convenzamos, el que queramos ganar la conversación, ¿verdad? Cuando a Cristo, ¿verdad?, predicaba, había mucha gente que lo quería hasta apedrear y él tenía que salir de ahí. Cristo, ¿verdad?, alzó sus brazos en nosotros por la cruz. ¿Por qué nosotros no también alzar nuestros brazos por él, verdad? A Cristo mismo le dijeron que era un falso, que era un mentiroso, que era hijo de fornicación, que era calumniador, hijo de Belcebú y fanático. Nada más. Hasta que lo llevaron a la muerte, ¿verdad? ¿Te has puesto a pensar qué hubiera pasado si Jesús, no, bola de pecadores, ahí nos vemos, ¿verdad? No quiere nada, pues ahí nos vemos. Si Jesús hubiera rechazado ese sacrificio en la cruz, si se hubiera callado por miedo
a que lo insultaran, lo humillaran, lo tacharan de loco y fanático, ¿qué crees que hubiera pasado? Efectivamente, tú y yo y todo el mundo iríamos al infierno sin remedio. Pero Jesús tenía bien claro lo que tenía que hacer. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 28 y versículo 20. Dios nos esfuerza. No importa si te niegan y si dicen cualquier cosa, ¿verdad? Tenemos, como dice aquí, tenemos que recobrar las fuerzas y otra vez vamos a seguirle. Primera de Crónicas 28, 20. Dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Así es, qué hermoso, ¿verdad? Dice, pero tú anímate, esfuérzate. No puedes tú estar, ay, pues es que ya me dijeron, ¿verdad? Ya no voy a predicar, pues porque ya me dijeron y ya no voy a hacer las cosas. Dice, tú esfuérzate y dice, y manos a la obra. Tú continúa. No temas, no desmayes. Dice, porque Jehová, Dios, mi Dios, dice, estará contigo. Ese Dios es el que va a ir con nosotros, dice, y no te desamparará. Qué hermoso que Dios va con nosotros. Hay que pensarlo y hay que poner manos a la obra, porque hay gran infinidad de gente que necesita ser salvada el día de hoy. Y entre ellos está nuestra propia familia. Son los primeros que pues nos rechazan, que no quieren saber nada de Dios. Hay que seguir orando por ellos, hay que seguir trabajando con ellos, ¿verdad? Para Dios es muy importante que la gente escuche el evangelio de Cristo lo más pronto posible. No sabemos cuándo esa persona ya no va a estar. Y es por eso que nos puso como un centinela, como un guardia, para estarle avisando. No para estarlos correteando, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, dice en Juan, ¿verdad? Mas tenga vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver en 10º lugar que los hijos de Dios no están solos en esta gran labor. Qué hermoso que Dios no nos deja solos, ¿verdad? Era para que, de hecho, pues a darle, ¿verdad? Hay mucho en el campo y pues a ver a cómo le haces, ¿verdad? Dice Jeremías 20:11, un versículo muy hermoso, ¿verdad? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. No es que seamos maravillosos, más bien llevamos un maravilloso Dios atrás de nosotros. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso no estamos solos en esta labor. Si Cristo está con nosotros y nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar, pues es más que suficiente. Como dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y luego lo más hermoso, ¿verdad? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué hermoso que Dios nos ayuda siempre, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Malo era que pues nada más está abierta la oficina de 8 a 4 de la tarde, ¿verdad? ¿Y cuántas horas para comer? Pues imagínense, ¿verdad? ¿A dónde íbamos a ir? Por eso debemos estar creciendo en la obra de predicar el evangelio, porque sabemos que nuestro trabajo no es en vano. Vamos a 1 Corintios 15:58. 1 Corintios, Amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros tenemos que estar trabajando, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano, aunque no se vea nada, ¿eh? Porque muchas veces nos desalentamos porque quisiéramos ver la reacción y las plantitas creciendo y no vemos nada, más que piedras, ¿verdad? Más que cocolazos nos tocan. Dice, nuestro trabajo no es en vano. Nuestra recompensa viene de Dios, que Él es el que ve nuestro corazón, nada más. No necesitamos a nadie más, ¿verdad? Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 10, ¿verdad? Vamos a empezar por versículo 10. Romanos 10:10. Romanos capítulo 10 y versículo 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que nosotros tenemos que estar
pidiendo, ¿verdad?, a Dios que nos use para que mucha gente pueda confesarlo, para que mucha gente pueda recibirlo en su corazón. Dice el versículo 13 también de Romanos 10, ¿verdad? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Versículos 14 y 15, ahora sí. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Recuerda que el trabajo que tenemos es el más importante, el más digno, el mejor remunerado y el más noble. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer, estar anunciando el Evangelio. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros los cristianos como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Que usamos bien la palabra de verdad, como dice en Timoteo. No nuestra palabra, no nuestra influencia, no nuestras experiencias, tiene que ser solo su palabra. Vamos a Mateo 5:16. Es muy importante, ¿verdad? Para que no seamos nosotros los que nos presentemos. No sean nuestros argumentos, tiene que ser la palabra de Dios. Eso es lo que alumbra, como dice aquí Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz que tenemos, pues las que nos da Dios, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que enseñar a la gente. Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Los hijos de Dios tienen todo el poder del Espíritu Santo. Vamos a Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que Dios nos ha dado, su Espíritu Santo. Es cierto que Jesús no lo vemos físicamente, pero está su Espíritu con nosotros. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, les dijo que no se preocuparan por lo que tenían que decir, porque el Espíritu Santo se iba a encargar de todos los medios que fueran necesarios. ¿Qué más queremos como hijos de Dios si Él hace todas las cosas a través de su Espíritu Santo? Eso es lo más importante. Si tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Como dice también Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces vamos a mantenernos predicando el Evangelio. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que pudimos ver el día de hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú nos acompañas, porque tú nos cuidas, porque nos rescatas, porque nos liberas, Señor, y porque no permites que los inconversos nos puedan destruir. Te damos gracias, Señor, porque somos embajadores en nombre de Cristo. Te pedimos para que tú nos ayudes, para que tú nos capacites, Señor, nos des la valentía para poder presentar el Evangelio a la gente que está perdida. Te pedimos sobre todo por nuestros familiares, por toda la gente que ha oído de tu palabra, Señor. Quebrante sus corazones endurecidos, tráelos a tus pies, te pedimos para que tú los traigas, Señor, para que puedan verte, para que puedan entregarte su vida, para que puedan ser salvos y para que puedan ser rescatados del infierno, Señor. Te pedimos para que nosotros nos ayudes a seguir trabajando para ti, para que tú nos des el coraje, Señor, el valor para seguir adelante y para que tú nos mantengas trabajando de esta forma hasta que tú vengas por nosotros. Sabemos que tu venida está cerca y te pedimos para que tú lo hagas, Señor, para que nosotros estemos siempre trabajando y nos encuentres en tu obra hasta que tú vengas por nosotros. Te lo pedimos y te damos las gracias, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Terminamos.